Bendiciones a todos. Amén. Amén. Yo pensé que se habían dormido. Bendiciones. ¿Cómo está el pueblo? Bendecidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios que está bendecido. El tema de hoy es, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Y estaba haciendo un estudio y veo que dice el pecado, las consecuencias del pecado. Quiero que hables de eso, las consecuencias del pecado. Y empecé a preguntarle qué palabra da. Y me dice, acá. Digo, esto está fuerte. Esto está tremendo. Acá. Así que los que han traído Biblia, si me pueden acompañar en Josué 7. Josué 7. Voy a empezar a leerlo desde el 1 por unas razones. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Y él pertenecía a la tribu de Judá. Volvamos al pasado. Dios le dijo que conquistaran la tierra de Jericó. ¿Qué le dijo? Que no tomaran ningún botín de esa tierra, porque todo lo que estaba ahí estaba contaminado. Todo tenía que ser destruido. No se tenían que llevar nada. Pero ¿qué hizo él? Acá desobedeció. Muchas veces nos llegan regalos a nuestras vidas. Nosotros tenemos que preguntarle a Dios si eso está permitido por Dios que recibamos esos regalos. Señor, ¿tú quieres que yo reciba esto? ¿Tú quieres que yo lleve esa mesa a mi casa? Porque nosotros metemos la maldición a nuestra casa por objetos que recibimos. Aún así en la ropa podemos meter la maldición. Yo recuerdo que me decía una familia, yo no sé por qué mis hijas cayeron en fornicación, adulterio, y una de ellas se prostituye, igual que la tía, pero la tía ni siquiera es familiar uno de nosotros. Ni siquiera es familiar que podemos decir que esa maldición entra en mi familia, no, ni siquiera así, es tía por mi hermano. Mis hermanos no se prostituyeron, mi hermano tampoco, pero ella, mi hija, sí. Y le pregunté, la mujer que trabaja en la vida de la calle, ¿les regaló ropa? Sí. Miren cómo entró el pecado, la maldición, ese espíritu a través de la ropa. ¿No vas a recibir ropa? Bendecimos lo que entra en nuestra casa, oramos por lo que entra en nuestra casa, le preguntamos a Dios. Sigo. Dice, Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiara la tierra de ahí. Entonces los hombres fueron a espiar la tierra de ahí y dicen, no es un lugar no hay muchos guerreros, vamos a poder vencer. ¿Y qué hizo José? Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí, le dicen los espías. Manda. ¿Y qué hizo Josué? Le preguntó a Dios, Señor, ¿nosotros podemos mandar? No, dice, así que enviaron a unos 3,000 guerreros en el 4, pero fueron completamente derrotados los hombres de ahí. Persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta la cantera y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Le preguntamos a Dios cuando vamos a ir a volar, le preguntamos a Dios si esto es para él, el trabajo, el novio, el esposo,
el comprar, el adquirir, el ir a donde sea, es tuyo, Señor, es tu voluntad que nosotros vayamos allá y le preguntamos a Dios. Si Josué le hubiese preguntado a Dios, Señor, ¿está bien que yo mande esos soldados ahí? ¿Hubiesen sido derrotados? ¿Hubiesen sido destruidos? ¿Qué pasó? Vamos a seguir avanzando. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron su ropa en señal de aflicción. Se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron su rostro en tierra ante el arca del Señor, hasta que cayó la tarde. Antes de seguir leyendo, yo quiero decir algunos de los errores que cometemos como cristianos. Todavía no he terminado de leer, todavía me falta la frutillita de la torta. La más importante de esta historia. Y lo más importante donde yo me preguntaba, Señor, ¿por qué este? Y Dios me contestó. Pero yo también cometemos errores como cristianos. Pecamos y decimos somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Si somos pecadores, somos destituidos del reino de Dios. No reconocemos que necesitamos ayuda. No reconocemos cuando necesitamos ayuda. ¿Qué es lo que hay? Orgullo, vanagloria, yo todo lo puedo hacer, todos necesitamos ayuda. Nosotros le mandamos un mensaje a nuestros pastores de cobertura. Pastores, aunque ellos estén allá en El Salvador, estén allá muy lejos, pero nosotros le mandamos un mensaje y nos sentimos así, nos está pasando esto. Ellos allá nos están levantando, nos llaman. Tranquilo, ¿qué les está pasando? Yo los voy a ayudar, yo voy a orar. ¿Qué necesita? No estamos solos, no importa que ellos estén allá, pero nosotros no estamos solos. No solamente están ellos, sino que también está Dios de nuestro lado. Y cuando necesitamos ayuda, les avisamos. Porque sabemos que solo no podemos conseguir, no podemos lograr las cosas. Y una solución siempre Dios te da. Yo le decía, Señor, mi esposo va a hacer el curso. Eran 49 dólares. 49 dólares. A ver, dije, mi esposo va a hacer el curso, me alcanza para él. Yo lo voy a hacer, pero lo que él aprenda, yo voy a estar ahí escuchando y voy a anotar. Me llama la hermana y me dice, Rosana, yo te voy a pagar el curso. ¿Y cómo sabía ella que yo no tenía el dinero para pagar el curso? Yo te voy a pagar el curso. Me llama el pastor y dice, Rosana, el pastor Martín ya tiene pagado el curso. Y yo ya sé que usted también ya tiene pagado el curso porque se me adelantaron. Yo me gozaba y lloraba al Señor, gracias Señor, porque eran 15,000 pesos los 49 dólares. En ese tiempo, me imagino cuando será ahora. Cuando uno le ruega al Señor y le pide ayuda, Dios contesta. Dios manda a sus hijos que nos ayuden. Es más, manda a los que no son sus hijos para que ayude a sus hijos. Muchas veces no aceptamos que no buscamos a Dios en oración. No aceptamos que no hemos enfriado, que no estamos leyendo su palabra. ¿Alguno acepta que ha dejado de orar? ¿Que no ha buscado? Y el sábado pasado dije, todos tenemos altas y bajas. Todos muchas veces nos levantamos y no queremos orar. Porque a mí también me ha pasado, me levanto, no quiero orar. Como los niños, no quiero. Y le pido perdón a Dios. Porque digo, Señor, nos quejamos de los niños, pero nosotros nos comportamos como niños. Ahora estaba mirando las actitudes de mi hija más chica y digo, esas actitudes se le he visto al padre, también las tengo yo. Y digo, y yo me quejo, pero yo también soy igual. Muchas veces pensamos que por arte de magia vamos a dejar de pecar. ¿Nunca han creído? Yo sí.
no sé, algo para que ya deje de pecar, me acuerdo que decía, para que el pecado se borre de la noche a la mañana de mi vida. Y eso es mentira. Y eso es mentira. ¿Cuánto hemos creído en esa mentira? De la noche a la mañana no vamos a dejar de pecar. El pecado no se va a ir por arte de magia. Solamente Dios es el que nos va a ayudar a limpiar nuestro corazón en nuestra vida. Es el que nos va a ayudar a morir a la carne. O pensamos que Dios, al ser misericordioso, perdona siempre que lloremos. Yo les llamo las lágrimas de cocodrilo. Hoy estamos llorando, pidiendo arrepentimiento al Señor, pero mañana volvemos a hacer lo mismo. No hay un arrepentimiento genuino, no hay un quebrantamiento, no hay una humillación. ¿Cuánto no tomamos en serio las cosas de Dios? Ni reconocemos que a causa de no tomar en serio las cosas de Dios, Dios lo toma como burla. Nos engañamos por el enemigo de que no pasa nada, ¿no? Como dice el dicho sanjuanino argentino, no pasa nada. No pasa nada, niños, no pasa nada. Decimos, no pasa nada. Si Dios perdona, no pasa nada. Si Dios es amor, pero también el fuego consumidor, también se enoja. ¿Y qué dice acá? Que el Señor estaba muy enojado en el 1:7. El Señor estaba muy enojado con el pueblo de Israel. Y nosotros creemos que Dios nunca puede estar enojado con nosotros. Dios está enojado con nosotros. Cuando el Señor se enojó conmigo, yo les cuento tuve un accidente. Cuando el Señor se enojó conmigo, casi fui restituida de su gloria, de su reino. Cuando el Señor se enojó conmigo, viví muchas circunstancias y consecuencias a causa del azote. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero lo malo le decimos bueno y en lo bueno le decimos malo. ¿Cuánto nos hemos comparado con el error de los otros? Yo he sido buena en el pasado. No porque fulano ha pecado igual que yo, pero el pecado de él es más grande que el mío, porque ella se quedó embarazada, yo no. Pero es el mismo pecado. Dice, ella la hizo más grande. Ella se quedó embarazada, yo no me quedé embarazada. Mi pecado sigue oculto. ¿Cuántos han pensado eso? Lo digo por ahí, y hay más. Y nos admiramos así. En Mateo dice, hijo hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para poder sacar la paja de tu propio ojo. ¿Cuánto hemos puesto pretexto en todo? No voy a la iglesia porque estoy enferma, no voy a la iglesia porque estoy cansada, no voy a la iglesia por esto, no voy a la iglesia porque me duele el dedo, no voy a la iglesia porque me duele la uña. ¿Cuánto hemos puesto pretexto en todo? Muchas veces la persona se congrega porque le teme más al infierno, pero no por amor a Dios, porque tiene temor de ir al infierno. Pero no se congregan por amor a Dios. Y lo único que hablan es del infierno. O muchos se congregan por temor a Satanás, porque son atormentados por Satanás, están viendo cosas en su casa, se están moviendo cosas en su casa y le dice el médico, tenés que ir a una iglesia. Entonces se congregan porque dice, voy a ir al curandero. Y Dios hace la obra y dejan de congregarse. O
encontramos personas así, muchas. Muchos abandonan el camino de Dios, porque su corazón nunca estuvo con el Señor. Cuando nuestro corazón está con Dios, no vamos a abandonar el camino. Y cada pecado tiene su consecuencia. Si pecamos en la fornicación, en el adulterio, más que nada en el adulterio, las consecuencias están en nuestra área económica. Nunca vamos a avanzar en el área económica, a no ser que haya un arrepentimiento de corazón. Si vamos al brujo o la bruja, también queda afectada nuestra salud, nuestra área económica. Nunca puede progresar en ningún área, ni siquiera espiritual, la persona. A no ser que haya un arrepentimiento y busque ayuda. Y ¿cuándo la persona busca la ayuda? Cuando están dando las últimas pataletas. Cuando están ahorcados. Cuando ya no pueden más. Dice, oh Señor soberano, dijo Josué, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? Si vas a dejar que los amorreos nos maten. Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Le dice Josué a Dios. Pero el Señor en el pie le dijo a José, levántate, porque estás ahí con tu rostro en tierra. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Acá le viene llegar. ¿Cuántos han hecho pacto con Dios? Yo he hecho pacto con Dios. ¿Y cuántos hemos roto el pacto que hemos hecho con Dios? Dice el Señor, mi pueblo ha roto el pacto. ¿Qué es lo que ustedes han pactado con el Señor? ¿Qué pacto le han dado al Señor que no han roto? Les recuerdo hace 7 años atrás, 8 años atrás, 7 años atrás, me dice el Señor, has roto el pacto que has hecho conmigo. Puse mi rostro en tierra y dije, ¿qué pacto hice? Me dijiste que me ibas a entregar a tus hijos. Cada hijo que tenga me lo vas a entregar. Pero yo no veo ninguna entrega. Y ahí me humillé ante el Señor. Me dijiste que me ibas a entregar esto, pero no me lo entregaste. Lo consagraste a demonios. Le pedí perdón al Señor. Lo consagraste a ídolos. Le pedí perdón al Señor. Te lo desechaste de entre medio de mí. Si tú me lo entregaste a mí, ¿por qué tú no obedeces el pacto que me hiciste conmigo? ¿Qué le dice Dios? Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no lo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre su pertenencia. Por esta razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Porque es inmundo, es anatema. Dice, levántate y ordena al pueblo que se purifique, al fin de prepararse para mañana. Por esto dice el Señor, Dios de Israel, en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Muchas veces oramos, Señor, en el nombre de Jesús, echa fuera la hechicería, quema los entierros, quema los altares. En el nombre de Jesús, que se aparte Satanás de mi vida. Esas enfermedades que el enemigo está mandando, ahora en el nombre de Jesús se quema, se destruye.
Nos humillamos de corazón. Decimos perdón, Señor, por haber roto el pacto contigo. Perdón, Señor, por haber quebrantado tu palabra. Perdón, Señor, por no obedecerte. Perdón, Señor, por estar en desobediencia. Te ruego, Señor, que no apartes tu rostro de mi vida ni de mi descendencia. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de mí. Me quebranto, me humillo, me visto de silicio ante ti, porque reconozco que soy un pecador, una pecadora. Hemos hecho eso ante el Señor. Entramos en guerra sin humillarnos. Y dice, mañana por la mañana deberán presentarse por tribus, y el Señor señalará a la tribu del culpable, y esa tribu dará un paso al frente. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego. Tremendo. Junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto, Señor, y ha hecho algo horrible. Y va a ser quemado con fuego. Quemado con fuego. ¿Por qué, Señor, quemado con fuego? Porque yo quemo con fuego tu pecado. Yo quemo con fuego tus rebeliones. Yo quemo con fuego tu rebeldía. Yo quemo con fuego tu maldad. Cuando tú oras y me dices, Señor, ayúdame a crucificar la carne, esa carne la quemo con fuego. Quemo con fuego el pecado, porque quiero que habites en mi espíritu y vivas en mi espíritu. Señor, esto está tremendo. No entendemos cuando decimos fuego. Porque acá está hablando de un fuego físico, pero a la vez Dios nos está hablando de un fuego espiritual. Un fuego espiritual que Él consume, que es un fuego consumador, donde Él consume todo, donde arrasa todo lo que no es de Él y lo saca de nuestra vida, lo hace a un costado, lo hace aparte, porque eso nos hace pecar. ¿Y qué dice? Y dice, entonces Josué le dijo acá, porque Dios le dijo que él era el pecador. Hijo mío, de gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acá respondieron, ¿es cierto? Yo me imagino que se habrá parado, se habrá puesto las manos en el bolsillo. Bueno, no tenía bolsillo, pero se habrá puesto, ahora a su espalda. Y dijo, sí, es cierto, yo pequé. Yo robé. Yo decía, y mientras iba leyendo, lo iba sintiendo así. Podría haber podido volverlo a hacer. ¿Qué problema hay? Yo me imaginaba esto, decía, un sanjuanino típico, un porteño típico. ¿Qué problema hay cuando dicen así? ¿Qué problema hay? Y dice, sí, entre el botín y vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro, que pesaban más de medio kilo. Los deseaba, yo lo deseaba, así que lo tomé. Como si deseo a la mujer de mi vecino, la voy a tomar. Como si deseo la casa, los bienes de mi vecino, lo voy a tomar. Porque lo deseo, lo quiero, lo tomo. ¿Habla de un hombre arrepentido? Yo lo deseaba, lo tomé. Yo lo quería para mí. ¿Y dónde está? Le dijo Josué. Está todo enterrado debajo de mi carpa. ¿Tu familia sabía? Sí. Yo me imagino, mi familia me vio venir con eso. Hijo, hija, los hijos de él, a la esposa, ¿ustedes sabían? Sí. Era mucha plata, mucho dinero. ¿Por qué lo vamos a tirar? ¿Por qué lo vamos a destruir? Podemos vivir tranquilamente muchos años así, muchas vidas. Así que vamos a vivir así muchos años y muchas vidas, pero nuestra salvación es enterrada. Dice, así que José envió algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se la llevaron a Josué.
Y dice, y luego la pusieron sobre el suelo en presencia del Señor. Después José y todo los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijas e hijos, su ganado, sus asnos, su oveja, su cabra, su carpa y todo lo que él tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y luego Josué le dijo a Acán, ¿por qué no nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia quemaron los cuerpos. Y decía, Señor, qué tremendo. ¿Por qué, Señor, mataron a toda su familia? ¿Por qué, Señor, no perdonaste la vida de su familia? Si el que pecó fue Acán, el que robó fue Acán. Los hijos no robaron, las hijas no robaron, la esposa no robó. Y Dios me hizo recordar cuando yo había llevado una goma de la escuela de mi compañero a mi casa y mi mamá me hizo resonar y me llevó a devolver esa goma. Y me acordé cuando mi hijo trajo un juguete de la escuela, lo reté y lo llevé a devolver ese juguete. Y delante de la maestra lo hablé. Y así me hizo. Y eso me enseñó a no hurtar y a no robar ni a no agarrar lo que no es mío. Entonces me decía, ellos nunca se arrepintieron. Y ahí me llevó el Señor a donde Coré se había rebelado contra el pueblo de Israel, contra Aarón, contra Moisés, para restituirlo de la gloria de Dios. Y dice el número 26:11, solo los hijos de Coré permanecieron vivos, porque ellos no siguieron el pecado de su padre, ellos no apoyaron la rebelión de su padre y no siguieron con él, sino que se apartaron para que no fueran contaminados y se quedaron al lado de Moisés, de Aarón o de otras tiendas, pero se quedaron apartados de Coré y ellos no perecieron junto con su familia. Entonces, que si Acán o sus hijos, Señor, se hubiesen arrepentido, no hubiesen perecido, no hubiesen sido apedreados, no hubiesen sido sacados como anatema. ¿Por qué lo que pasó? Por la rebelión, por el robo, por el pecado de Acán. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Casi es destruido. Entonces vamos acá al presente. Cuando cae el pastor en pecado, ¿qué pasa con la congregación? Cuando cae un miembro, un diácono, un ministro en pecado, ¿qué pasa? Todo se mancha. ¿Por qué se mancha todo? Porque somos un mismo cuerpo. En Cristo somos un mismo cuerpo. En Cristo somos todos hijos de Dios. Y todos trabajamos juntos para el reino. Entonces el pecado de Acán llevó a que si no se arrepentía y no eran purificados, iba a ser destruido el pueblo de Israel. Entonces en este tiempo, si no nos arrepentimos ante el Señor nos desecha. Y la persona termina en una muerte espiritual, pasando una muerte física. Yo sé que cuento este testimonio. Un hombre que era el más temido en el ámbito delincuente, no de acá de Argentina, de otro país. Él contó un testimonio de otra persona, de otro muchacho que se había convertido al Señor y otro que trabajaba con él en la delincuencia, que también era temido, fue a matarlo. Y le disparó varias veces y el disparo no salió. Y le dijo, ¿qué es lo que tienes tú? Que no te puedo matar. Yo me he entregado a Cristo. Bien, cuando te aparté, ahí te voy a poder matar, porque ahora estás cubierto por él. Y se apartó del muchacho porque cayó en fornicación y ahí lo pudieron matar. Se enteró este tipo y fue y lo mató. Y ahí el disparo salió. ¿Me entienden la diferencia
cobertura de Dios. No importa que estés trabajando en la guerra espiritual, no importa que Dios te mande echa fuera, pero cuando hay una cobertura de parte de Dios, nada de lo que hay te va a tocar ni a ti ni a tu familia. Nada de lo que se levante te va a tocar a ti y a tu descendencia. Se puede levantar mucho brujo, mucha bruja, mucho satanista, mucho diablito, mucho diablón, pero nada va a tocar al pueblo de Dios, porque dice Dios que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y yo decía, Señor, ese mismo destino era para acá también. Y ahí Dios me llevaba acá. Que dice la Biblia que era el hombre más perverso, donde hizo que el pueblo de Israel pecara, donde hizo sacrificios humanos, porque no eran niños vivos, donde eran arrojados al fuego. Era una olla grande con fuego, había llamas, y ahí me tiraban, le hacían así y tiraban a los niños vivos, a los niños recién nacidos. Por si no sabían, les cuento, tiraban a los niños recién nacidos. Ese era el sacrificio a su Dios. Y acá lo hacía acá, porque Jezabel lo hacía, porque era el sacrificio del inocente, era la sangre del inocente que entregaban a su Dios. Yo me imagino en ese sacrificio cómo lloraba ese niño hasta que era consumido. Y estaban todos ahí alabando a su Dios, a Baal, a Cera. Tenían el corazón endurecido del pecado. Y Acab era uno de los que participaba de eso. Mató a Nabot por la viña. Conspiró con Jezabel contra Nabot. Y Dios dijo que lo iba a desterrar, que lo iba a destruir. ¿Y qué hizo Acab? Se humilló. Se humilló. ¿Y qué dice en 1 Reyes 21:20? Dice, aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad. Y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Y en el 27 dice, cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Y en el 29 dice, le dice Dios a Elías, ¿viste cómo Acab se ha humillado? Y por haberse humillado no traeré el mal en sus días, sino que en los días de su hijo traeré el mal. Esperaré a que él muera y recién traeré el mal sobre su casa. Mientras él esté vivo, no voy a hacer nada, porque él se humilla. Y puede ser una persona que habrá violado, matado. ¿Cuánta gente habrá destruido, habrá puesto bombas en escuelas? ¿Y a cuántos niños habrá matado? ¿Cuánta sangre corría por sus manos? Sin embargo, él se humilló ante Dios. ¿Pero por qué Dios sí iba a caer mal sobre su hijo? Porque su hijo no se había humillado. Porque si su hijo se hubiese humillado, no hubiese llegado el mal. ¿Y cuántas veces como padres sufrimos consecuencias por el pecado de nuestros hijos? ¡Ay, qué pobrecita! Sacarla de tu casa, sacarlo de tu casa. Está en fornicación, está en adulterio, sacarlo. Se lleva a vivir a la novia, al novio. Y empieza a tener problemas con la mamá, el papá. Que le pega después al papá, le pega a la mamá, sacarlo de tu casa. Sacar el pecado de tu casa. Es que es mi hijo, pobrecito, ¿dónde va a vivir? Sacarlo de tu casa. Después viene el padre o la madre a causa de los problemas y se muere de un ataque cardíaco, le da una ACV, cae en cama, no se puede mover y ¿qué le sirvió el pobrecito
hijo se droga, sacarlo de tu casa. No, que él va a cambiar. Ya él va a llegar a los caminos de Dios. No quiere seguir a Dios, sacarlo de tu casa. Y me dice, pastora, su hija es chica. Sí, mis hijos son chicos. Pero usted se cree que con mi esposo no vamos a sacar a nuestros hijos de la casa si están trayendo pecado a la casa. ¿Sabe lo que me dijo una mujer y varias familias? Que cuando ella se quedó embarazada, el padre de los padres de ella la corrieron de la casa y los padres de él lo corrieron a él de la casa y estuvieron pasando necesidades, hambre y se fueron a vivir a un lugar X. Pero después ellos aprendieron a salir adelante. Su matrimonio no se destruyó. Su matrimonio seguía adelante hasta el día de hoy. Y ella ahora le da gracias a Dios. Y gracias a que sus padres la corrieron de la casa. Y él también, de que él pudo poner los pies sobre la tierra, sentar los pies sobre la tierra. Y se hizo cargo de su familia. Y ella también. Muchas veces creemos que le hacemos mal, pero le hacemos bien a decir, no, hasta acá llegar. Hasta acá llegar. ¿Cuántos problemas hay por eso? Te estás robando por droga. No lo dejes. Te estás, no, qué pobrecito. ¿Cuántos padres, como le pasó a Elí, ocultaba el pecado de sus hijos? Dios lo sabía, Dios sabía lo que hacía Elí, lo que hacían los hijos de Elí. Y fue destituido del sacerdocio. Destituido del sacerdocio. ¿Ustedes quieren que suceda eso en su vida? Seguramente su hijo no siga lo que Dios quiere que siga, pero su nieto está en la victoria. En su nieto está el llamado de Dios. Capaz que su hijo no lo siga, pero lo va a seguir su nieto. Capaz que no lo siga su nieto, pero lo va a seguir su bisnieto. Me acuerdo que mi abuelo se congregaba en una iglesia evangélica y él iba con mi tía. Y le llevaron a mi mamá y a mi papá y ellos no quisieron ir más. Y lo que no siguió mi papá, el llamado, lo estoy siguiendo yo. Lo que la promesa fue hacia mi abuelo, la estoy siguiendo yo, que soy la nieta. Entonces muchas veces las promesas no las siguen nuestros hijos, sino que lo siguen nuestros nietos. Habían hecho muchas promesas, Dios tiene muchas promesas sobre la vida de Julio Belgar. Y habían profetizado sobre él. Y me acuerdo que estaba escuchando la profecía y decían, pero si esa profecía no es hacia Julio, sino que hacia el hijo de Julio, hacia los hijos de Julio es esa profecía cuando la estaba escuchando. No es hacia él, es hacia sobre sus hijos. Y muchas veces creemos que esa es sobre nuestra descendencia. Y tenemos que estar orgullosos porque esas bendiciones que Dios tiene sobre nosotros, cuando nosotros empezamos a hacer pactos con Dios y empezamos a seguir en el camino de Dios, las promesas vienen. Dice, cuando Jesús mandó a los 70 en dos en dos y venía, Señor, en tu nombre hemos hecho fuera los demonios, en tu nombre hemos hecho esto, en tu nombre hemos hecho lo otro. Y dice que yo vi a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Y dice, pero no tengan miedo porque yo estoy con ustedes. Nunca los dejaré, nunca los desampararé. ¿Y por qué tenemos miedo a los ataques de Satanás? Si está el fuego del Señor sobre tu vida, por eso viene el enemigo a atacarte. ¿Por qué tenemos miedo cuando viene un satanito? ¡Ay! En el nombre de Jesús y empezamos a temblar y nos tiembla el cuerpo, las piernas, todo. Creemos más en el poder de Satanás que en el poder de Dios. ¿Por qué tenemos miedo cuando viene el enemigo a atacarnos? Si sabemos que hay un Dios que está con nosotros, ¿quién es el que nos cuida, nos proteja y nos libra de la mano del enemigo? Si el enemigo viene a atacar es porque está viendo el fuego que hay en tu vida, está viendo el llamado de Dios en tu vida, está viendo que estás orando, está viendo que te está peligrando el reino de las tinieblas por tus oraciones, el reino de la tiniebla está haciendo remecer el reino de la tiniebla por tus oraciones, el reino de la tiniebla está
que este es el tiempo de entregar nuestra vida al Señor. Yo no quiero que me digas cuáles son tus pecados, porque no lo necesito. Yo no necesito. Cuando Dios quiere revelar algo, Él lo revela. Y Él revela los corazones de cada persona. Cuando sus siervos oran, Dios revela cómo está cada persona, si así Él lo quiere revelar. Si así Él desea revelarlo, Él lo revela. Este es el tiempo de humillarte ante el Señor. Este es el tiempo de quebrantarte ante el Señor. Este es el tiempo de renovar tu pacto con Dios. Este es el tiempo de pedir perdón al Señor y decir: Señor, te ruego, te suplico, Señor, que las consecuencias de mi pecado no las sufran mis hijos. Que las consecuencias de mi accionar no caigan sobre mi descendencia. Que las consecuencias, Señor, de mis malas acciones, Señor, no repercutan sobre mi familia. Te ruego, Señor, en esta hora. Yo ruego, Señor, yo cometí esto y estos pecados, Señor. Yo te ruego que mis hijas, mis hijos, me escuchan, Señor, que no cierren sus oídos a mi voz, a la voz de mi esposo. Que nos escuchen cuando les hablemos, Señor, cuando les aconsejemos, cuando les digamos algo, porque sé que tú nos estás advirtiendo para ellos. Te ruego, Señor, que nuestros hijos espirituales nos escuchen, Señor, cuando tú nos estás advirtiendo para cada uno de ellos. Que no cierren sus oídos y su corazón a tu palabra, decía el Señor. Que sean enseñables a ti, que se dejen enseñar, que sean discípulos, Señor, tuyos. Y que nosotros jamás nos cerremos a que nos creamos saber todo, Señor. Señor, te ruego, Señor, que nos limpie perpetuamente y siempre. Porque yo no quiero llevar pecado, Señor, a ninguno de mis hijos espirituales, a la iglesia, Señor. Deseo y que esté siempre, Señor, limpia de tu presencia. Que tenga temor de ti todos los días de mi vida. Que no se aparte el temor a ti, Señor. Que cuando vaya a hacer algo, no tenga temor de ir al infierno, sino que tenga temor de que tu presencia se aparte de mi vida. Sino que tenga temor, Señor, de que si me encuentra la hora de morir, Señor, y no estoy agarrado en tu presencia, que tenga temor a vivir una eternidad sin ti, a vivir una eternidad alejada de tu presencia. Que tenga temor, Señor, de que tu Espíritu Santo se aparte de mi vida. Eso tenemos que pedirle al Señor. Señor, tenga temor de que tu Espíritu Santo se aparte de mi vida. Que tenga temor, Señor, de que no estés conmigo. De que cuando ore no te sienta. ¿Cuántas veces hemos orado y a causa de nuestro pecado, ya sea el más mínimo pecado, por haberme quejado de mi esposo, por haberme quejado de mis hijas, del vecino, y oro y la presencia de Dios no la siento? Porque no me humillé. Porque me metí en la presencia de Dios con un corazón. No voy a toser. ¿Cuántas veces, Señor, por qué no me alcanza el dinero? ¿Cómo entregamos lo mismo en las ofrendas? ¿Cómo entregamos? ¿Con qué corazón lo damos? Compraría leche, compraría comida. Que le tengo ronca a la hermana fulana. ¿Cuándo la hermana se va a arrepentir? No, si yo soy mejor que mi esposo, que mi esposa, que el vecino, yo soy mejor. Yo me acuerdo en mi pasado, escuchaba una que estaba hablando y decía: si yo puedo dar la prédica mejor que él. Wow.
Cuando me tocó dar a mí la prédica estuvo peor que las personas que la dio anteriormente. Ay, si yo puedo orar mejor que ella, se equivoca, tartamudea. Cuando me tocó orar, de ver de hacer guerra, de por los diezmos y la ofrenda, que nada que ver. Y decimos que somos mejores que los otros. Pero cuando estamos en el lugar, cometemos los mismos peores errores. No, si yo puedo enseñar mejor que aquella hermana. No le entiendo ni lo que dice. Y cuando me tocó enseñar, ni yo entendí lo que hablé. De tanto que me reí. Que me dio vergüenza verme en una grabación. ¿Cuántas veces hemos cometido ese pecado y hemos vivido las consecuencias? Porque esas son las consecuencias que yo viví. ¿Cuántas veces? Y por no nombrar muchos. Entonces este es el tiempo, sí Señor. Ayúdame a amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Cómo te amas tú? Pregúntale a tu hermano, ¿cuánto amor te tienes a ti? ¿Cuánto amor? Pero un amor que te tengas a ti mismo, ¿cuál es el amor que hablo? Porque hay muchas personas que no se tienen amor a sí mismos. Porque permiten muchas cosas que no tienen que permitir. Permiten muchos pecados que no tienen que permitir. Pero ¿cómo te amas? ¿Qué valor te das a ti mismo o a ti mismo? ¿Qué valor te tienes tú mismo? ¿Cómo te sientes en el reino de Dios? ¿Qué valor te das a ti misma ante el Señor Jesucristo? ¿Qué identidad tienes ante el Señor Jesús? Entonces ahí vas a poder amar a tu hermano como a ti mismo. Ahí vas a poder bendecir a tu hermano como te bendices a ti mismo. Ahí vas a poder apreciar a tu hermano como te aprecias a ti mismo. Ahí vas a poder valorar a tu hermano como te valoras a ti mismo. Ahí vas a poder entender el sacrificio que Dios hizo en la cruz al tú hacer sacrificios. Este es el tiempo que Dios quiere, tu sacrificio, no un sacrificio a medias. Este es el tiempo de renovar nuestro pacto. Este es el tiempo de pedir perdón a Dios y dejar de pecar. Este es el tiempo. Muchas veces podemos ser anatema por un pacto que no hemos hecho ante el Señor. Un pacto que hemos hecho ante el Señor y no lo hemos cumplido. Y hemos pisoteado ese pacto. Entonces este es el tiempo. Este es el tiempo de renovar, de pedir al Señor que empiece a renovar nuestra vida, nuestro interior. Empiece a clamar al Señor, a orar, porque tú sabes cómo está tu vida, cómo está tu interior.